Seguramente escuchaste hablar de la conexión intestino-cerebro, de cómo están interrelacionadas cosas que pasan en tu sistema digestivo y en tu microbiota con cosas que suceden en tu cerebro, en tu sistema nervioso, y por eso lo llaman coloquialmente el segundo cerebro. Es la conexión que seguramente entendés cuando te pusiste nervioso y tenés más gases o diarrea o cualquier otro problema digestivo. Pero en este video vamos a ver algo nuevo, algo que muchas menos personas conocen, y es la conexión que tiene tu microbiota, tu intestino, con distintas partes del cuerpo, como tu hígado, el funcionamiento de tus músculos y la facilidad o no para ganar masa muscular, el funcionamiento de tus pulmones, la tendencia o no a acumular grasa, cómo afecta tu flora y tu microbiota a la densidad ósea que vos tenés y a cómo la puedes ir perdiendo a lo largo del tiempo, al funcionamiento de tus riñones o de tu corazón e incluso a la tendencia de tener problemas en la piel o no tenerlos. La evidencia hasta ahora nos mostró 9 conexiones que tiene nuestra microbiota con distintos lugares. La primera de ellas obviamente es cerebro, vamos a ver todas las demás. Y por supuesto que vamos a ver cómo usarlas a tu favor para que vos puedas mejorar algunos aspectos de tu salud o prevenir enfermedades. El primero de estos nuevos ejes que tiene tu intestino es con la piel. La piel es nuestro órgano más grande, está colonizado por billones de bacterias y hoy sabemos que existe una conexión clara entre enfermedades como la psoriasis, el acné o incluso el envejecimiento acelerado de la piel y la formación de arrugas con nuestra salud intestinal y con el equilibrio de nuestra microbiota. La razón por la cual esta conexión o este efecto existe y la microbiota tiene tanto impacto sobre la piel tiene que ver con que la microbiota a nivel intestinal produce algo llamado ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos influyen sobre el sistema inmune e influyen sobre la flora bacteriana que vos podés tener en la piel. Básicamente, las bacterias que vos tenés a nivel intestinal producen sustancias que influyen a las bacterias que vos podés tener en piel. Para que tengas una idea de las posibilidades acá y de para qué te sirve mejorar la flora bacteriana para mejorar tu piel, en estudios donde ratones recibieron un probiótico que es muy común, que se llama Lactobacillus reuteri, los ratones que recibieron el probiótico engrosaron la piel que ya se había adelgazado por vejez, aumentaron la generación y la estimulación de folículos para nuevo pelo y mostraban un pelaje más grueso y más brilloso. Este aumento de esos ácidos grasos que te mencionaba antes reduce la inflamación de la piel porque reduce moléculas llamadas citoquinas inflamatorias y reduce también algo llamado histonas desacetilasas, que al reducir la actividad permiten que se expresen genes relacionados con la reparación y con la protección de tu piel. Con lo cual es un ejemplo de cómo la flora bacteriana puede impactar sobre tu epigenética y afectar a qué va a suceder en tu piel. Porque estos efectos inflamatorios y genéticos implican un mayor rejuvenecimiento de las células de tu piel. Está claro esto simplemente para que entiendas que A, podemos usar la flora bacteriana para mejorar nuestra piel sin ningún lugar a dudas, y B, que existen maneras de cambiar epigenéticamente cómo funciona nuestro cuerpo y de que logre frenar síntomas, envejecimiento acelerado y mucho más que tienen su explicación biológica. Si no, consumimos contenido sobre epigenética y terminamos pensando que un cambio alimenticio va a cambiar tu ADN y tu cuerpo no funciona así, es mucho más complejo. Esta relación de la microbiota intestinal con la piel hizo que se estudie cada vez más en patologías dermatológicas y la relación que estas tienen con la alteración de la microbiota. Desde dermatitis atópica, que tiene más causas por mutaciones genéticas si querés, hasta acné y psoriasis. Obviamente encontrás alteraciones de la microbiota en los pacientes que tienen problemas de la piel. Para que te des una idea, las personas estudiadas con psoriasis mostraron tener menos diversidad bacteriana en el intestino con menos bacterias de un género llamado Coprococcus. Y no te preocupes si el nombre no te dice nada, no tenés que conocer a las bacterias para entender cuál es el impacto positivo y cómo aprovecharlo. El impacto que tiene esta menor diversidad de bacterias es que las bacterias que faltan en esas circunstancias están asociadas con la diferenciación de células del sistema inmune llamadas linfocitos T. Sobre todo los linfocitos T reguladores, que como dice su nombre nos ayudan a regular la respuesta inmune y a no excedernos y no atacar a nuestras propias células. De hecho, muchas cosas que alargan nuestra expectativa de vida también hacen este mismo mecanismo. Nos ayudan a reducir ese exceso de inflamación que a veces nos sucede y que sobre todo aparece con enfermedades autoinmunes como la psoriasis. Por otro lado, a nivel de piel, el acné está causado por un exceso de sebo, de grasa, poros tapados e inflamación generada por una bacteria que llamamos Propionibacterium acnes, por eso su relación con el acné. Pero afortunadamente ya tenemos estudios sobre el acné y la flora bacteriana y las personas con acné tienen en el intestino más de un grupo, de un filo de bacterias llamadas proteobacterias y menos actinobacterias, que son las típicas que vos conocés como saludables y que vienen en los probióticos, como las bifidobacterias o los lactobacilos. De nuevo, no te compliques con los nombres, no tenés que recordar ninguno. Acá simplemente la moraleja es que si tenés acné, tenés una flora menos diversa y con más bacterias que suelen ser problemáticas como la E. coli y menos cantidad de las bacterias que vos querrías aumentar.
Pero además de problemas en la piel como acné o psoriasis, con el uso de probióticos, mejorando también nuestra microbiota, podemos impactar en cómo la piel envejece. Por ejemplo, el uso de Bifidobacterium y Lactobacillus, que son los probióticos típicos que solés conseguir en todos lados y que son los más estudiados también, mostraron tener un efecto fotoprotector que contribuye a reducir el envejecimiento de tu piel. Esto no significa que no necesitas usar protector solar si tomas estos probióticos, pero ayuda a frenar mecanismos de daño por la radiación UV en la piel. Estos efectos te indican que tener una buena microbiota te ayuda a mejorar muchos problemas de salud relacionados con piel y aparte a frenar su envejecimiento. Pero no es la única conexión, existen más. Y dentro de este conjunto de conexiones que tiene tu microbiota con distintas partes del cuerpo hay cosas que hace la microbiota que son más predecibles, como afectar a tu peso o afectar a tu calidad de la piel porque sabes que existe una flora en piel. Pero también tiene importancia y conexión con tejidos que nunca te hubieras imaginado como los huesos. Básicamente la microbiota puede influenciar cómo vos absorbes nutrientes por un lado que necesitas para la densidad ósea y por el otro puede producir sustancias que regulan el crecimiento del hueso. Para no entrar en complejidades de biología molecular, la versión simple que te podés llevar de cómo afecta la microbiota a tu hueso es la siguiente. Cuando tus bacterias intestinales digieren la fibra soluble, su comida básicamente, producen algo llamado ácidos grasos de cadena corta, de los cuales hay tres que son más importantes: acetato, propionato y butirato. Los tres ácidos grasos aumentan tu densidad ósea. Eso quiere decir que comiendo más fibra soluble, el alimento de estas bacterias, yo puedo ayudar a contribuir a generar más densidad ósea o a perderla más lentamente. Pero la actividad más interesante a nivel óseo sucede a través de epigenética, básicamente de controlar qué genes se expresan y terminan haciendo que se produzcan menos de las células que disminuyen tu densidad ósea llamadas osteoclastos. Estos mecanismos son complejos pero súper interesantes y útiles porque en ratones el uso de butirato, o sea la suplementación con estos ácidos grasos que produce una buena microbiota sin necesidad de que vos la cambies, solamente tomando el suplemento de la sustancia que estas bacterias hubieran producido, ya dio lugar a un aumento de la densidad ósea. Y hay más mecanismos por los cuales mejorás tu salud ósea, porque obviamente también afecta a tu sistema inmune y afecta a esos mismos linfocitos que regulan tu respuesta inmune que te había nombrado antes. Los mismos que reducen tu acné son los que impiden que vos pierdas hueso. Y si bien normalmente los cambios de densidad ósea son muy largos en el tiempo, vos vas perdiendo densidad ósea a lo largo de toda tu vida, en 2 semanas de suplementación con butirato, con este ácido graso, aumentó la velocidad en la que animales depositaban minerales en el hueso, básicamente la velocidad a la que se producían nuevos cristales y nuevo hueso. Esto en humanos no es tan fácil de trasladar, no es cuestión de que vos simplemente tomes suplementos de probióticos y butirato para reparar la osteoporosis. El estímulo de desarrollo óseo más importante si vos tenés osteopenia o osteoporosis sigue siendo el entrenamiento con pesas y vos seguís necesitando los minerales y la materia prima para depositar y la vitamina K2 y la vitamina D3 para permitirte que eso suceda. Pero esta conexión entre microbiota y hueso se ve todavía más en enfermedades. Y estudios correlacionaron alteraciones de la microbiota con problemas como osteoartritis y obviamente osteoporosis como ya te imaginabas. Y tenemos estudios bastante extraños que muestran cómo tratamientos antibióticos que alteraron o cambiaron la flora bacteriana generan cambios que afectan a la densidad ósea y además alteran las propiedades biomecánicas del hueso. Lo que entendemos hoy es que una buena flora aumenta una hormona llamada IGF-1 que entre muchas otras cosas ayuda al crecimiento óseo y a la formación de colágeno para que no lo vayas perdiendo en piel. Y la pérdida de esa flora disminuye la cantidad de esta hormona. Pero si le das ese mismo butirato en forma de suplemento que yo te mencioné antes a un animal de estos que recibió antibióticos y que cambió su flora, el problema desaparece y los niveles de IGF-1 se normalizan. Por ende, esto es particularmente útil en mujeres después de la menopausia donde el uso de probióticos de bacterias productoras de butirato mostró un efecto protector e hizo que si vos no haces más nada, por lo menos pierdas densidad ósea más lentamente. Y estos ni siquiera son los únicos mecanismos a través de los cuales tu microbiota afecta a los huesos. No quiero hacer un video demasiado largo. Hay más sustancias que tus bacterias pueden producir como poliaminas o el sulfuro de hidrógeno o incluso pueden afectar a una hormona que llamamos paratormona o a los estrógenos. Por ende, la moraleja es a mejor microbiota, mejor densidad ósea y más tiempo la conservo sana. Y la siguiente relación es mucho más obvia. Es cómo tu microbiota afecta a la grasa corporal y a cuánta grasa acumulamos. El mejor ejemplo de esto, si venís viendo videos míos seguramente ya lo conoces, son experimentos donde se trasplanta la flora de ratones obesos a ratones sin flora, lo más estériles posibles. Y estos desarrollan obesidad sin cambiar la dieta.
En humanos, la idea general es que las personas más magras y con menos porcentaje de grasa corporal tienen más bacterias capaces de fermentar fibra soluble y de transformarla en estos mismos ácidos grasos que te vengo nombrando, que nos dan los beneficios. Por ejemplo, en ratones, ese mismo butirato que te vengo mencionando permitía que las bacterias puedan metabolizar fibra soluble y permitía a los ratones oxidar más grasa y usarla como sustrato para producir energía, mejorando el porcentaje de grasa y los niveles de energía a la vez. Pensalo como el proceso opuesto a la resistencia a la insulina, donde vos no lográs usar la grasa como energía y la vas acumulando. Pero la conexión, la justificación de por qué comiendo la misma cantidad vos podrías llegar a engordar más con una peor flora, a pesar de tener el mismo consumo calórico, se vuelve cada vez más clara. Pareciera que las personas con obesidad y resistencia a la insulina tienen un tipo de desequilibrio de la microbiota donde estas bacterias o no pueden metabolizar correctamente los aminoácidos, como los típicos aminoácidos de BCAA que la gente usa para el gimnasio, o que tienen bacterias que aumentan la producción de estos aminoácidos porque no pudiste digerir las proteínas por completo, que es algo negativo y dañino para tu mucosa intestinal. Pero a su vez esto estimula algo llamado mTOR, que nos lleva, si lo estimulamos de más, a vivir menos tiempo, y si no gastamos esa energía y no estamos construyendo masa muscular, nos va a llevar a construir grasa. Con lo cual estimulamos mecanismos genéticos que hacen más eficiente la construcción de grasa por un lado y aprovechamos más de los nutrientes y del valor calórico que estamos consumiendo. La parte positiva de esto es que podemos modificar esa microbiota y que modelos preclínicos mostraron que una bacteria llamada Akkermansia mucinífila es central en tu salud digestiva y te podría brindar una mejoría en porcentaje de masa grasa y en el peso total, bajando la inflamación a nivel intestinal y en última instancia ayudándote un poco a resolver esa resistencia a la insulina y la permeabilidad intestinal. Y si bien no es común encontrarla en forma de probióticos, ya es parte de una nueva generación de probióticos que van a estar disponibles. Uno de los tejidos u órganos que menos podríamos llegar a relacionar con la flora o la microbiota son nuestros músculos. Pero hay muchas maneras en las cuales tus bacterias pueden afectar el funcionamiento de la masa muscular. Tenemos a dos, uno que ya escuchaste varias veces y otro no. Por un lado tenemos al butirato, el mismo butirato de siempre, el mismo ácido graso de siempre, y luego tenemos a los ácidos biliares. Por un lado, los ácidos biliares secundarios tienen la capacidad de activar algo que llamamos receptor farnesoide X, no te preocupes por el nombre, pero importa para el nivel de energía que vos podés tener a nivel celular y almacenaje de esa energía. Mientras que los mismos ácidos grasos como el butirato y varios más pueden afectar a la cantidad de proteínas que vos podés depositar sobre el músculo. Por ende, por un lado más energía y por otro lado más depósito de proteínas en músculos significa más desarrollo muscular en igualdad de condiciones. Y uno de los estudios más impresionantes sobre tu microbiota y el rendimiento muscular lo hizo la Universidad de Harvard, donde estudió a personas que habían terminado de correr la maratón de Boston y estas personas tenían más bacterias de un género especial llamado Veillonella. Cuando los investigadores tomaron muestras de materia fecal de los corredores, extrajeron esas bacterias y se las administraron a ratones. Y lo interesante es que estos ratones, sin haber entrenado nunca, tuvieron 13% mejor resultado corriendo que aquellos que no habían recibido estas bacterias. O sea, mejoraron su capacidad aeróbica sin nunca haber entrenado porque cambiaron sus bacterias, nada más. Aparentemente, estas bacterias pueden consumir lactato, evitando que vos y yo aumentemos demasiado esta sustancia y permitiéndote tener un mayor umbral de lactato, lo que te permite tolerar hacer ejercicio a altas intensidades. De hecho, para mejorar ese umbral de lactato y estas bacterias, necesitamos o recibir las bacterias o entrenar a un nivel de intensidad cardiovascular que normalmente llamamos zona 4 y que se sitúa entre el 80 y el 90% de tu esfuerzo cardíaco máximo o de tu frecuencia cardíaca máxima. Siempre hablamos de zona 2 y de HIIT. Bueno, en este caso estás cerca del nivel de esfuerzo al que entrenarías haciendo HIIT, pero lo haces sostenido. Y también tenemos estudios menos llamativos pero que muestran la misma idea en ciclistas y en fisicoculturistas, donde vemos patrones comunes de flora bacteriana en ambos casos que básicamente nos muestran que la flora se adapta a lo que nosotros hacemos. Y si la microbiota es diferente en distintas fases de la vida, una peor microbiota nos puede hacer envejecer de manera acelerada. Por ende, la pregunta obvia para esto es cómo afecta a músculo específicamente a todos los demás tejidos y qué podemos hacer. Hoy sabemos que existe una correlación entre sarcopenia, o sea, poco músculo, típica de ambos sexos a partir de los 70 y cada vez más común en personas jóvenes, sobre todo en gente de 30s, de bajo peso y sedentaria. Y por otro lado, la disbiosis, la alteración de esa microbiota. Si bien no vamos a revertir nunca una sarcopenia con probióticos porque necesitas ir a entrenar, comer acorde y ganar masa muscular, el uso de probióticos en ancianos por lo menos mostró mejorar un poco la fuerza muscular y la resistencia muscular. Y el concepto a nivel de ejercicio y musculación pareciese ser que necesitamos ejercicio para mejorar nuestra flora y mantenerla sana, pero que un exceso de ejercicio puede llevar a demasiado estrés oxidativo, más permeabilidad intestinal y peor flora. Si querés saber exactamente cuánto necesitas de cada tipo de ejercicio, te dejo el video que ya menciona eso en la descripción. Y tanto la piel que te mencioné al principio como los pulmones tienen una particularidad, que es que tienen su propia microbiota.
Y en ambos casos es clave esa microbiota para mantenerte sano o mantener sano al menos ese tejido. Obviamente la flora de tus pulmones y de tu sistema respiratorio es menor en volumen y en cantidad a la de tu intestino, por eso la de tu intestino y sistema digestivo influye tanto, particularmente para nuestro sistema inmune y defensas frente a infecciones. Pero tu microbiota no solamente te ayuda a mejorar tu respuesta inmune frente a infecciones y a bacterias perjudiciales en intestino o en sistema digestivo, puede ayudarte mucho más allá de ese límite. Muchas bacterias intestinales y sustancias producidas por esas bacterias, como los postbióticos, como el que te estuve mencionando hasta ahora que se llama butirato, se mueven a través de la barrera intestinal, cruzan la barrera intestinal y llegan a la circulación sanguínea y por eso pueden llegar a cualquier parte de tu cuerpo. Y gracias al efecto del sistema inmune evitan que esa respuesta inmunológica sea exagerada. De hecho, esos mismos ácidos grasos como el butirato pueden disminuir la inflamación y la respuesta alérgica, reduciendo el riesgo de asma en niños. La relación entre microbiota y asma en niños la conocíamos hace mucho tiempo, pero no sabíamos el mecanismo por el cual existía. Y lo interesante es que lo opuesto también es verdad. El uso de antibióticos durante el embarazo, que afecta luego a la microbiota del niño, aumenta el riesgo de asma y de alergias respiratorias. De hecho, mucha de la maduración de nuestro sistema inmune cuando somos más chicos depende de un tipo de bacterias intestinales llamadas bacterias filamentosas segmentadas, que son bacterias menos conocidas pero que nos colonizan cuando nacemos, y los anticuerpos de la leche materna sirven para modular qué bacterias y cuántas de ellas se pueden ir desarrollando. Estas bacterias, esta microbiota cambia a lo largo de los primeros años de nuestra vida y es central para madurar el sistema inmune, por eso si esto falla, somos mucho más propensos a infecciones y en este caso infecciones respiratorias. Si sos joven y tuviste muchas infecciones respiratorias de chico, esto es bastante probable porque tenemos cada vez menos diversidad bacteriana en nuestra flora. En pocas palabras, nuestro sistema inmune está igual, no desaparece. Esas mismas células, esos mismos glóbulos blancos existen en animales con una mala flora y en animales con una buena flora. Pero los animales con una mala flora y los pacientes humanos con pérdida de esa diversidad bacteriana, porque usaron tratamientos antibióticos, por ejemplo, tienen un sistema inmune con menor respuesta frente a un estímulo. Por ejemplo, a un mismo daño producen menos cantidad de un anticuerpo llamado inmunoglobulina A. Pensalo como si tu sistema inmune fuese menos eficiente, si querés. Pero la conexión que tiene tu microbiota con todos estos tejidos es una conexión que es bidireccional, es una vía de dos direcciones. La microbiota puede afectar a este órgano positivo o negativamente, pero este órgano también puede afectar a la microbiota. Esto es algo que ya experimentaste si alguna vez te contagiaste una gripe por influenza, que no solamente tuvo síntomas respiratorios, sino que generaste síntomas digestivos como náuseas o diarrea, y también la pérdida de bacterias más beneficiosas como los lactobacilos en general. Por eso es importante utilizar probióticos después de una infección. Y esta conexión entre pulmón y microbiota se nota todavía más en enfermedades. Por ejemplo, las personas que fumaron toda la vida y hoy tienen EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen más permeabilidad intestinal que las personas que no lo hicieron. Las personas que nacieron por cesárea y usaron antibióticos en las primeras semanas de vida tienen un mucho mayor riesgo de asma después. Y por si fuera poco, entendé lo siguiente. Normalmente en medicina y salud todo es correlativo. Por ejemplo, si haces más ejercicio o usas el sauna, tenés menos riesgo de mortalidad. Esto nos dice que hay correlación entre el uso del sauna y la expectativa de vida. Pero decir que la gente que usa más el sauna muere menos de infartos no es lo mismo que decir voy a vivir más por usar el sauna. Eso en investigación es lo que llamamos causalidad y es mucho más difícil de demostrar realmente hablando. En este caso tenemos causalidad. En animales se demostró que la inoculación de bacterias que faltan normalmente en la microbiota de personas asmáticas llevaba a una disminución de la inflamación de las vías aéreas y de los bronquios. Básicamente, incorporar las bacterias que le faltan a alguien asmático disminuía los síntomas de asma. Y hay más ejemplos, como los de la fibrosis quística, donde ciertos cambios de la microbiota están relacionados a más progresión de la enfermedad, que es genética, pero que puede progresar más rápido o más lento según nuestro hábitat. Y luego tenemos el impacto que tiene la microbiota en otros órganos como hígado, riñón o corazón. Pero tu hígado merece una consideración diferente porque es el órgano que más sangre venosa va a recibir de los intestinos, es decir, lo que entre a tu torrente sanguíneo por intestinos va a pasar por hígado. El primer impacto sobre tu hígado que tenés que entender es que nuestras bacterias intestinales transforman los ácidos biliares de tu bilis en ácidos biliares secundarios. Sin este paso, porque vos no tenés la diversidad bacteriana necesaria, somos mucho más propensos a tener hígado graso, sumado al hecho de que el butirato, la misma sustancia de siempre beneficiosa, evita el desarrollo de células cancerígenas en tu hígado. Y si bien no es algo que vos y yo podamos aplicar, un estudio piloto en personas con hepatitis severa por
consumo de alcohol, mostró que el trasplante de materia fecal y obviamente de microbiota reducía los marcadores de enfermedad y aumentaba la sobrevida, cuánto tiempo vivía esta gente con esa enfermedad. Pero si querés un ejemplo increíblemente claro para vos de cómo la microbiota cambia tu función hepática, considera lo siguiente. Una buena microbiota te va a ayudar a producir estos ácidos grasos de cadena corta como el acetato, butirato, propionato, los que te estuve mencionando, que son los que llegan a diferentes tejidos y cumplen la mayoría de este efecto entre intestino y otro órgano. No importa si hablamos de intestino-cerebro o de intestino-hígado. El propionato llega a hígado donde es metabolizado y te ayuda a bajar el colesterol y a bajar la glucemia. Esto significa que en igualdad de condiciones, dos personas con la misma dieta y misma genética, por ejemplo gemelos, donde uno tiene una mejor microbiota por hábitos a lo largo de la vida, va a manejar valores más bajos de colesterol y de glucemia teniendo la misma alimentación, con menos riesgo de enfermedades cardiovasculares y menos riesgo de formación de tumores. Y con nuestros riñones lo que sabemos es un poco más simple. Si vos querés ser longevo y prevenir enfermedades, cuidar tu función renal es importante. Porque de la misma manera que vos vas perdiendo músculo a medida que envejeces, también vas perdiendo función renal, la capacidad de filtrado y de eliminación de sustancias que vos querrías sacarte de encima que tiene tu organismo. A más daño yo le hago al riñón, más rápido pierdo esa capacidad de filtrado a lo largo de los años y más envejecen, si querés de alguna manera, nuestros riñones. Entendemos esto porque sabemos que la capacidad de filtración, o sea, los mililitros por minuto de sangre que yo puedo filtrar a los 20 no son los mismos que puedo filtrar a los 75 y nuestro riesgo de enfermedades y de muerte está asociado a esta capacidad de la misma manera que está asociado a tu VO2 max y capacidad aeróbica y a muchas otras cosas más. Y una mala microbiota puede hacer que vos produzcas sustancias que agravan la función de tus riñones, que te llevan a filtrar peor básicamente. Y la explicación de cómo se forman estas toxinas es uno de los ejemplos más claros de cómo la microbiota condiciona lo que vos deberías comer. La secuencia es la siguiente, que es cuando vos comes proteínas o grasas y estas no se digieren por completo, que es algo bastante más frecuente de lo que debería ser, pueden ser usadas como energía o metabolizadas por las bacterias que vos tenés en colon. Pero este proceso necesita que hayan carbohidratos, necesita que haya energía disponible en forma de carbohidratos. Si vos no lo tenés porque haces una dieta baja en carbohidratos, tipos de bacterias como el Clostridium fermentan proteínas, las transforman en algo llamado fenoles y en aminoácidos de cadena ramificada, esos BCAA que te mencionaba antes, que son tóxicos en esas cantidades para nosotros y para nuestra mucosa intestinal. Estas sustancias perjudiciales y endotoxinas son transformadas, básicamente llegan a sangre gracias a la permeabilidad intestinal y luego a riñón donde causan su daño. Y algo parecido pasa con las grasas. Si nos faltan carbohidratos en colon, las bacterias de intestino pueden romper sustancias beneficiosas como la colina o la lecitina que provienen de las grasas y que a su vez nos ayudan al metabolismo de las grasas. Y si vos no estás comiendo fibra soluble y carbohidratos que son necesarios para esto, tus bacterias lo que van a hacer es romper estas sustancias y transformarlas en TMAO o trimetilamina en su forma oxidada, que no es tóxica esta sustancia per se, pero nos muestra que tenemos una disbiosis. La medición de esta sustancia nos dice que tenemos un desequilibrio de flora bacteriana. Y ese desequilibrio está asociado con más inflamación y con peor salud cardiovascular. Y esta es una de las razones por las cuales dietas muy ricas en proteínas como las paleo o dietas muy ricas en grasa como las keto, incluso bien hechas, nos aceleran la velocidad de envejecimiento comparativamente con dietas mediterráneas muy bien hechas, haciendo los cambios necesarios para ser más longevos. Si te interesa la longevidad, este es un gran ejemplo a nivel de alimentación. Y lo interesante de este TMAO es que hoy en día lo podemos medir para entender si tu microbiota está en equilibrio o no, sin hacer estudios mucho más complejos como los de secuencias genéticas de materia fecal donde se estudia tu microbiota entera. Y por si fuera poco, esta misma sustancia tiene que ser eliminada por riñón y agrava tu salud renal. Y por último tenemos a tu corazón. A nivel cardiovascular, estos mismos ácidos grasos que te nombré siempre pueden reducir o aumentar la presión arterial. De hecho, el exceso de algunas cepas bacterianas está asociado a más hipertensión. Las más asociadas con eso son las del género Prevotella, pero hay muchos mecanismos a través de los cuales la microbiota puede afectar de distintas partes de tu cuerpo, en este caso al corazón, y no son siempre los mismos, no son siempre los mismos ácidos grasos. Por ejemplo, a nivel cardiovascular existen toxinas que son derivadas de la urea que pueden producirse cuando fermentamos la comida, sobre todo cuando fermentamos proteína que no pudimos digerir correctamente. Y estas sustancias te llevan a mayor hipertrofia de los músculos de tu corazón y otras sustancias como la que te mencionaba antes, la trimetilamina oxidada o TMAO, aumentan el riesgo de fibrosis en tu corazón y obviamente también de aterosclerosis. En este ejemplo a nivel de salud cardiovascular no se trata tanto de pensar en qué probiótico te puede ayudar para resolver el problema, sino más bien en lo contrario, en entender cómo nuestra flora bacteriana puede descubrir o puede decirnos cuánto animal nosotros podemos comer sin estimular este mecanismo y sin acelerar nuestro envejecimiento
envejecimiento y nuestro daño a nivel cardiovascular. Y a nivel de la microbiota existe algo llamado hipótesis de la falla cardiovascular, que básicamente nos dice que en las últimas etapas de cualquier enfermedad cardiovascular aumentan las toxinas producidas por bacterias intestinales, como los lipopolisacáridos, que agravan el cuadro cardiovascular y disminuyen la capacidad de los músculos cardíacos de contraerse, dificultando todavía más la función cardiovascular y el bombeo. Hay algunos probióticos que mejoran el funcionamiento de tu corazón, como el Lactobacillus rhamnosus, que mostró mejorar la función cardíaca, pero en animales. Y lo más extraño del eje intestino-corazón es que algunos fármacos antihipertensivos cambian nuestra flora bacteriana. Por ejemplo, el captopril eleva los niveles de unas bacterias llamadas Alobaculum e incluso sostiene efectos antihipertensivos de estas mismas bacterias después de haber retirado la medicación, después de que vos dejaste de tomar la medicación, mostrándote por un lado que hay bacterias que pueden reducir tu presión arterial y por otro lado que los fármacos pueden impactar positivamente sobre la flora bacteriana. No siempre es un impacto negativo como el que sucede con antibióticos. Y otros fármacos como el candesartán o el irbesartán mostraron ayudarte a mantener buenos niveles de lactobacillus, que son los típicos probióticos que todo el mundo conoce, y ayudar a normalizar la relación entre firmicutes y bacteroides, que son filos de bacterias, y en general cuando tenemos más firmicutes que bacteroides solemos engordar más fácilmente. Con lo cual estos dos fármacos te ayudan por un lado a la hipertensión por sus propios mecanismos, pero también te ayudan de manera indirecta porque equilibran tu microbiota y te hacen bajar de peso. No necesitas recordar ningún nombre de bacterias, la idea de este video es muy simple, es mostrarte cómo tu microbiota afecta a mucho más que tu peso y que tu salud intestinal, a que existen ejes entre tu microbiota y prácticamente todo tu cuerpo, no solo el famoso intestino-cerebro, y a que entiendas que hoy la disbiosis, el desequilibrio de flora bacteriana es extremadamente común y te va a afectar de muchas maneras. Te va a hacer más difícil ganar músculo, te va a hacer más difícil perder grasa, concentrarte, mantener órganos sanos como tus riñones, pero a su vez comprendemos que la disbiosis, este desequilibrio de microbiota, te va a ayudar a envejecer más rápidamente, a morir antes y a tener más enfermedades que no tiene sentido que sucedan porque podemos prevenir. Y en un próximo video, porque era demasiado para uno solo, vamos a ver en detalle cómo mantener esta microbiota en equilibrio para prevenir todos estos problemas. Te mando un saludo y cuida tu microbiota.